Un buen final para un buen inicio. Mira que estuve yo ahí comiéndome la cabeza y diciendo a ver cómo lo hago para que sea así, que rime, que pegue, que transmita algo, ¿verdad? Un buen final para un buen inicio. Así que la semana pasada estuvimos viendo de cómo el Señor nos llama a prepararnos, a tener ese espíritu de cortejo en el que nos preparamos para su venida. Y vamos a seguir hablando de esa venida y de lo que el pensar en su venida puede producir en nuestras propias carnes, en nuestra propia vida. Vamos a Primera de Juan. Ya leímos Apocalipsis 22, ¿verdad? El final del Apocalipsis 22, en donde vimos cómo en reiteradas ocasiones el Señor nos dice, vengo, y vengo pronto, y bienaventurado el que guarda las palabras, ¿verdad? Y ahí en Primera de Juan, capítulo 3, el apóstol Juan nuevamente viene recibiendo un mensaje para nosotros hoy, que sigue siendo tremendamente actual. Ahí en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, se nos dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. Amén. Qué interesante, porque fijaros cómo el apóstol Juan habla en esta ocasión de la segunda venida y habla en relación a Dios como hijos, ¿verdad? En dos ocasiones el apóstol Juan está mencionando la realidad de que somos hijos de Dios y por lo tanto podemos tener la expectativa segura de que estaremos con Él porque Él nos ama mucho. Y nos ama tanto que no se quiere reservar nada y quiere que como donde Él está, nosotros estemos y que como Él es, nosotros también seamos. Así que la segunda cosa que vamos a estar viendo en el día de hoy, la primera la vimos la semana pasada, que tenía que ver con ese efecto de cortejo, de esperar la segunda venida y prepararnos. Esta segunda es un efecto purificador. Un efecto purificador. Pensar en que el Señor viene va a producir en mi vida un efecto purificador. Fíjate que lo que está tratando de levantar, la intención de Juan es despertar en nosotros un pensamiento acerca de que el Señor viene pronto. Lo leímos en Apocalipsis 22. Y aquí nos pone en la idea y señala la idea de desear estar enteramente preparados para su venida moralmente. Moralmente. Mira, el apóstol comienza invitándonos a considerar la grandeza del amor del Padre y este pasaje es cantado en nuestras liturgias antiguas, ¿verdad? En el himno, en el himnario bautista hay un cántico, un coro que menciona este pasaje y nos está primeramente hablando a considerar la grandeza del amor del Padre que nos llega tan lejos, nos hace llegar tan lejos como a ser considerados hijos de Dios. El mundo no lo ve. El mundo no puede ver que somos hijos de Dios por varias razones. Y la primera, y a veces muy triste, es porque realmente no nos comportamos como hijos de Dios. Es decir, dista mucho lo que nosotros creemos acerca de Dios de lo que somos y debiéramos de ser. Por otro lado, tampoco lo pueden ver porque aún no se ha conformado la imagen de Cristo en nosotros de forma completa, incluso físicamente. ¿Sabes que así como es Cristo, así seremos nosotros? Dice la palabra del Señor. Seremos transformados de gloria en gloria, seremos transformados como Cristo fue transformado en un cuerpo
nuevo, en un cuerpo glorificado, ya no sin achaques, ya sin dolor, ya sin malestar ninguno, ya no vas a tener problemas para hacer la digestión, ya no vas a tener ningún malestar de espalda, ni vas a tener ningún problema físico de ningún tipo, porque el Señor te va a dar un cuerpo nuevo. ¿Y qué bendición es esa? La cosa es que nos la va a dar o nos lo va a dar cuando estemos con Él. Ese es el tema. No nos lo va a dar ya. Y ese es el deseo de muchos, ¿no? Oye, pues Señor, mira, cámbiame esto, pónmelo mejor, ¿verdad? Como cuando vas al taller al mecánico, ¿verdad? Y le dices, oye, cámbiame esta puerta o sustitúyeme esta pieza por otra porque esa ya no funciona, ¿verdad? Y qué fácil sería que Dios pudiera hacer eso en nuestras vidas. Y de forma extraordinaria y de modo puntual, el Señor a lo largo de la historia lo ha hecho. A un paralítico le ha restaurado las piernas, a un ciego le ha dado ojos nuevos, a un sordo le ha dado un aparato auditivo seguramente nuevo, ¿verdad? Pero no es la forma, porque lo que está por venir está reservado precisamente para estar en su presencia. Es tan bueno que no se puede malgastar en esta vida y en este tiempo y en este planeta, en esta tierra. Ahora, considerando que esta realidad de un cuerpo glorificado no la recibiremos hasta ser llevados con Él, debemos de considerar la otra parte. Ya que yo no voy a poder ser transformado hasta estar en su presencia físicamente, sí puedo pensar, y es a donde apunta el apóstol Juan, en que moralmente mi vida puede caminar en una dirección correcta, alejándose de la naturaleza pecaminosa y errada en la que hemos vivido para empezar a caminar en una nueva naturaleza que es dada por el Espíritu y que tiene que ver con una conducta, que tiene que ver con una manera de relacionarnos, que tiene que ver con una manera de hacer las cosas. ¿Sí? No voy a ser transformado físicamente, pero sí puedo ser transformado para mi encuentro con el Señor moralmente y en todas las áreas de mi vida que no tienen que ver con el cuerpo. La esperanza de ser hechos semejantes al Señor Jesús cuando Él venga debería producir ahora un deseo práctico de querer ser moralmente como Él. ¿Seremos como Él? En todos los sentidos cuando estemos en su presencia, debemos de desear y anhelar ser como Él ahora en aquello en lo que el Señor me pide. La pregunta es, ¿lo deseo? Porque todos tenemos referentes, porque todos deseamos de alguna manera parecernos a alguien. La pregunta es, ¿a quién me quiero parecer? ¿No? Normalmente a nuestros padres, a nuestras madres, a alguien que nos sirvió de referencia cuando crecimos, ¿verdad? Y, yo me quiero parecer a él porque es muy trabajador, o porque es muy inteligente, o porque ha avanzado sin tener nada. Y está bien, pero déjame decirte que a quien debemos querer parecernos, teniendo en cuenta lo que he mencionado antes, es al Señor. Y no precisamente en su físico, sino en su manera de relacionarse con Dios, con el Padre y en comportarse con los demás. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Apunta directamente a la realidad de lo que somos. Antes hablaba con un hermano al principio del culto y decía, ¿pero qué es bueno? ¿Qué es lo que realmente yo puedo llamar bueno? Porque lo que es bueno para mí es malo para ti. Porque yo puedo decir yo soy bueno, pero tú puedes decir este es el mismísimo demonio. Y yo me miro al espejo y digo, bueno, pues tan mal no estoy. ¿Verdad? Así que, ¿qué es bueno? El Señor Jesús le dijo a aquellos que le dijo, maestro bueno, bueno solo hay uno, Dios. Ahora, aquí no estaba diciendo que Él no fuera Dios, cuidado. Aquí Él le estaba diciendo, vosotros decís que yo soy bueno, por lo tanto, si bueno es Dios, yo soy Dios. Y eso les escandalizaba mucho. Ahora, escandaliza el hecho de que nosotros podamos llegar a decir, yo vivo según Cristo. Y eso escandaliza. Ahora, escandaliza por la razón que hemos mencionado antes, porque no estamos dispuestos a que nuestra vida se corresponda con lo que decimos. El Señor quiere que nos purifiquemos. Y el apóstol dirá, cualquiera que tiene esta esperanza en Él
se purifica. Esto se refiere al juicio propio. Vamos a querer deshacernos de todo lo que no sea adecuado para Él en nuestras vidas. De manera similar, Pablo en 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. En ambos pasajes que hemos mencionado, purificarse se refiere a un acto que hago yo mismo, que no espero que hagan por mí. No es algo que yo estoy esperando que hagan por mí. No, bueno, que venga alguien y que lo haga por mí, ¿no? Como en la antigüedad, cuando algunos tenían criados, ¿no? Y simplemente dejaban que les lavasen. No, es algo que tú tienes que hacer. No esperes a que alguien lo haga por ti. Lo que tienes que cambiar en tu vida, lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas, lo tenemos que hacer nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, pero debe de haber una disposición en el corazón para hacerlo. Ese yo soy así y nunca cambiaré tiene que quitarse de nuestra boca. Porque Cristo quiere purificarnos. Y es que cuando Él venga, viene a por una iglesia que sea purificado, que sea lavado, que sea limpiado. Somos responsables, por lo tanto. Ahora, quiero que pensemos en varias cuestiones que tienen que ver con el Antiguo Testamento y que apuntan a esta realidad. Hay un tipo de la venida de Jesús que tiene como resultado práctico hacer un juicio propio, hemos dicho. Y me estoy refiriendo al regreso de David al reino, a su reino, al reino, después de estar ausente por un tiempo. En 2 Samuel 19, David regresa después de haber estado huido a causa de su hijo Absalom. Yo creo que no hay nada peor que encontrarse huyendo de tu propio hijo y que tu hijo respire muerte hacia ti. Así que David, antes de enfrentarse a su propio hijo, decide huir de él para no tener que confrontarlo y llegado el momento, el Señor le permite regresar. Pero cuando David regresa, y recordemos que David es un tipo de Cristo, se encuentra que la calidad moral del pueblo ha empeorado. Y ha empeorado porque Absalom ha llevado al pueblo al lado contrario del que debía de llevarlo. Los ha alejado de la voluntad de Dios y los ha apartado de quién es Dios. No hace falta decir que en tiempos actuales vivimos esa misma realidad. El Señor Jesús es rechazado y consecuentemente está ausente de este mundo. Y desde este tiempo presente vemos a hombres como Absalom elevándose y llevando al pueblo de Dios por un mal camino. Y como resultado, el testimonio de la iglesia produce un mal testimonio para el mundo, porque incluso la iglesia llega a estar dividida. Sectas y denominaciones se levantan, hermanos que previamente habían estado juntos, ahora están divididos y enfrentados entre sí, divisiones que traen consigo un mal testimonio, porque no se han purificado, porque han decidido no hacer lo que debían de hacer y han preferido seguir viviendo una vida loca, como diría aquel, ¿verdad? El resultado de esta realidad es que el pueblo se apartó de Dios y por ende empezó a sufrir las consecuencias. Cuando el pueblo se aparta de Dios, sufre las consecuencias. Cuando el pueblo se acerca a Dios, es purificado. Es por eso que muchas veces no nos acercamos a Dios, porque no queremos ser purificados, porque ser purificado duele. Y duele mucho. Porque es renunciar a tu ego, a tu orgullo, a esas cosas que tú sabes que están mal, pero que han estado tanto tiempo en tu vida que no quieres despojarte de ellas. Cuando el Señor viene a tu vida, el Señor te dice, sácalas, porque no tienen lugar para mí. Llegó el momento en que David regresara y antes de volver a la tierra, antes de volver a la tierra de Jerusalén, él envió a los sacerdotes delante de él para que hablaran al pueblo y lo motivaran en cuanto al hecho de que David iba a regresar. El resultado de este ministerio sacerdotal fue que David
inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Es decir, que el trabajo sacerdotal que llevaron a cabo aquellos que fueron enviados por David produjo en el pueblo un vuelco en el corazón. Cambiaron de actitud ante la venida del rey. Hasta ese momento estaban obcecados por Absalón, pero llega un momento en el que se dan cuenta de que Absalón no es el rey que Dios había puesto para Judá, y deciden, a través del testimonio de esos sacerdotes, empezar a pensar en quién es el verdadero rey, David, un ejemplo de Jesús, un tipo de Jesús, y empiezan a desearlo, y empiezan a prepararse para su venida. Vuelve tú y todos tus siervos, dirá en el versículo 14. Y la idea del regreso de David unificó a todo el pueblo como a un solo hombre. Esto es maravilloso. Porque cuando yo pienso en la segunda venida del Señor, lo que esto produce en mi vida y en la vida de la iglesia es unidad, no división. No nos pone en desacuerdo, sino más bien nos une para prepararnos y purificarnos con un corazón dispuesto para recibir al gran Rey. Hoy tenemos una gran necesidad de un ministerio como este que despierte nuestros corazones y produzca un deseo genuino de decir, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Cada vez que pronunciamos el nombre de Maranata, estamos diciendo, Señor, viene pronto. Dios viene. De manera que el versículo siguiente dice que volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y lo que sigue es la razón por la que nos estamos refiriendo a este ejemplo. Dice que en Gilgal, Judá vino a recibir al rey. Y esto es muy llamativo. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo escuchó que David regresaba, fueron a Gilgal. ¿Y qué es Gilgal? Gilgal fue el lugar en la historia de Israel donde ellos fueron circuncidados. Cuando pasan el río Jordán en seco, el Señor manda a todos aquellos hombres que habían nacido en el desierto y que no habían sido circuncidados, según la ley de Moisés, que una vez que cruzan el río Jordán, sean circuncidados. ¿Y qué es la circuncisión? La circuncisión, ¿acaso, dice el apóstol, no es la del corazón? ¿No es aquella que implica sacar aquello que no sirve, aquello que no vale? Habla de un juicio propio. Habla de que estos hijos de Israel salían a Gilgal y estos eran triunfantes sobre sus enemigos, pero cuando se negaran a volver, eran derrotados en la batalla, como en Josué capítulo 7, versículos del 1 al 5. Así que Gilgal representa tanto la disposición del corazón de aquel que espera la venida del Señor y se prepara, como la de aquellos que no escuchan la voz del Señor y deciden ir sin Él a la batalla. Es por lo tanto significativo e instructivo que cuando David regresa, los hijos de Israel fueran a este lugar para encontrarse con Él. Aquellos que hasta ese momento estaban en conflicto entre sí, se reunieron como un solo hombre. Y es que cuando nos purificamos, podemos estar en el mismo lugar con la misma persona a la que tal vez hace un tiempo odiábamos, detestábamos o no podíamos estar con él o con ella. Porque el amor de Dios unifica. El diablo es el que divide, separa. Pensar en la venida del Señor y saber lo que espera nos hace purificarnos y unirnos con una misma idea. Se reunieron como un solo hombre. Tenían un propósito en común, encontrarse con David. Es el estado apropiado en el que nosotros deberíamos estar mientras esperamos que venga el Señor. Vemos en acción el mismo carácter del ministerio en el tiempo del advenimiento del Señor. El Señor manda al último de los jueces del Antiguo Testamento. ¿Sabéis quién es? Juan el Bautista es el último de los jueces del Antiguo Testamento, aunque aparece en el Nuevo Testamento, es considerado el último de los jueces del Antiguo Testamento y el último de los profetas también. Y este es enviado como mensajero
para aparejar la venida del Señor. Juan el Bautista. El objetivo de su ministerio era producir arrepentimiento y juicio propio en las personas para que estuvieran preparados para encontrarse con el Señor. Arrepentimiento y juicio. La venida del Señor tiene que producir en mi vida arrepentimiento y juicio. Ser purificados. Podemos llegar a decir que el estar ejercitado en un correcto estado para encontrarnos con el Señor es algo necesario hoy porque estamos a la víspera de su venida. Si el Señor viniera hoy, en esta noche, ¿cómo nos encontraría? ¿Cuál sería la condición moral, la realidad de tu propia vida delante de Él? ¿Cuál sería la mía? A menudo somos demasiado superficiales en nuestro juicio propio. Y damos libertad a la carne fácilmente. El rey Saúl, como el rey David, dejaron escapar a los amalecitas cuando debían haber sido juzgados a fondo. Y los amalecitas son un tipo de carne y las operaciones de Satanás en ella. En una ocasión el Señor le dijo a Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruiré en él todo lo que tuviere y no te apiades de él. Saúl destruyó las multitudes de los amalecitas, pero perdonó al rey amalecita. Agag, en 1 Samuel 15, 3 y versículos 8 y 9. Agag representa lo mejor de la carne. Lo mejor de la carne no queremos sacarlo porque nos agrada. Y el Señor te dice hoy: sácalo. Al igual que Saúl, nosotros podemos hacer eso. Puede ser que juzgamos la corrupción de la carne en nuestras vidas sin lidiar con las cosas más finas de este mundo que apetecen a la carne. Y nos justificamos. Y pensamos que pues no estoy tan mal. Soy bueno. También hubo un incidente en la vida de David cuando juzgaba a ese mismo enemigo y 400 de ellos escaparon. En 1 Samuel 30, 17. No estamos buscando las fallas de Saúl y David, sino mostrar lo difícil que es obtener una derrota completa contra el enemigo interno de nuestras vidas. Y aún más cuando no nos ponemos manos a la obra. Al nosotros purificarnos, necesitamos profundizar más allá de los resultados de un estado desanimado y llegar a la causa de la condición. La idea de que el Señor venga por nosotros debería hacernos escudriñar nuestros corazones y ejercitarnos a vivir nuestras vidas adecuadamente para Él. ¿Estoy viviendo adecuadamente para Él? Porque soy muy dado a mirar la paja que tiene mi vecino, mi vecina, pero qué pocas veces veo la viga que tengo en mis ojos. Somos muy dados a señalar, pero pocas veces, como nos enseña el apóstol Pablo cuando tomamos la cena del Señor, somos muy dados a mirarnos a nosotros mismos. La idea de que el Señor venga pronto, repito, por nosotros debería hacernos escudriñar nuestros corazones y ejercitarnos a vivir nuestras vidas adecuadamente para Él. Ciertamente no querríamos ser encontrados haciendo algo que sea deshonroso para Él cuando Él venga. Yo amo al Señor y cuando el Señor viene está robando algo. Cuidado, y robar no significa únicamente irte a un banco y robar el cajero. A veces le estoy robando horas a mi jefe de mi trabajo. A veces estoy cogiendo algo que no me han dado y simplemente digo, bueno, pero es que no me lo van a echar en falta. Cuidado, porque robar va más allá de lo que muchas veces nosotros imaginamos. Las características morales de la vida de Cristo deben verse en nosotros porque somos hijos de Dios. Pero a menudo tenemos cosas en nuestras vidas que son inconsistentes con Él, las cuales obstaculizan que Cristo se manifieste en nuestras vidas y que otros lo glorifiquen. Nuestra tendencia es ser rápidos en señalar las fallas e inconsistencia de nuestros hermanos y descuidamos juzgarnos a nosotros mismos. Y el Señor nos advirtió:
Mira la mota que está en tu ojo y deja de ver la viga. Repito, del ojo. Perdón, la mota de polvo que está en el ojo de tu hermano y empieza a ver la viga que hay en tu ojo. Dios quiere que nos purifiquemos. Así como lo hizo el pueblo de Israel en Gilgal, así como el Señor mandó a sus profetas para preparar al pueblo para su venida, hoy ha dejado su palabra, ha dejado a su Espíritu Santo que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. No dejemos pasar la oportunidad. No digamos, lo voy a dejar para mañana. Empieza hoy. Y pon tu vida en el asunto. Pon tus fuerzas y tu energía. De la misma manera que lo haces para ver lo de otros, empieza a hacerlo para mirar qué es, Señor, lo que yo no estoy haciendo y tú me pides que haga. Cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a terminar con una oración. Mira, cada vez que somos confrontados con una palabra así, enseguida empezamos a pensar en el de al lado. No, esta palabra es para el de al lado. Es para ella. Porque yo no tengo tantas cosas como las tiene ella, como las tiene él. Esta palabra es para ti y es para mí. Si no estamos dispuestos a dejar que el Señor purifique nuestras vidas y corte de raíz todo aquello que nos sirve, entonces es que no hemos entendido lo que significa el amor de Dios para con nosotros y el ser llamado hijos de Dios. Hermano, hermana, hoy podría ser la venida del Señor. Muchos lo toman por tardanza, muchos dicen, no, pues se llevan años diciendo esto. El Señor nos enseña en su palabra que nadie sabe ni el día ni la hora. Lo que sí nos enseña es que el Señor viene. Y que cuando Él venga, su palabra se cumplirá. Y Él viene a por una iglesia que se ha purificado. Una iglesia sin mancha. ¿Te imaginas una fiesta de bodas en donde el novio está preparado, bien elegante, con su traje bien bonito, limpio, resplandeciente? Normalmente es la mujer, ¿verdad? Pero en este caso es el novio. ¿Te imaginas aquella novia sin peinar, sin pintar, con legañas en los ojos, vestida de cualquier forma para esa boda y entrar así al altar? A veces nosotros somos así, porque no estamos dispuestos a darle lo mejor al Maestro. No estamos dispuestos a darle lo mejor al Señor. Y Él se merece lo mejor, porque Él nos ha amado sin condición y nos ha dado su perdón, aunque no lo merecíamos. Nos ha perdonado y nos ha dado una vida nueva. Y Él ha decidido limpiarnos de toda nuestra maldad. Por su sangre somos limpios, dice la palabra del Señor. Somos santificados para que podamos tener entrada en su reino. Pero por desgracia, la palabra se cumple cuando dice que aún el perro, después de haber vomitado, vuelve al vómito, o el cerdo, después de haber sido limpio, vuelve al barro. ¿Cuántas veces volvemos al barro del que hemos salido? ¿Cuántas veces huimos de las manos del Maestro que quiere conformar su imagen en nosotros? Y sí, va a doler. ¿Cómo no va a doler? Es algo que ha estado tanto tiempo en nuestras vidas que cuando el Señor lo saque, nos va a doler. Pero te puedo garantizar que después vas a sentir un gran alivio.
Así como alguien que es operado de un cáncer y extirpan ese cáncer. Es doloroso, es invasivo. Pero el resultado alivia y sana. No podemos seguir andando sin tomar en cuenta esto, aún más cuando sabemos que el tiempo se acerca. ¿Qué hay en nuestras vidas que hoy el Señor nos está diciendo? Quítalo, límpiate, purifícate, quítate esa ropa que es impura, metafóricamente hablando. ¿Qué es lo que necesita ser cambiado en nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo hoy? Esto fuera. Como cuando nuestros padres nos decían, pero ¿por qué tienes tantas cosas? Esto no te sirve, y lo tiraban a la basura. Cuidado con el síndrome de Diógenes espiritual, en donde andamos guardando todo lo que es basura, trayendo mal olor a lo nuevo que el Señor nos ha dado. Toma un segundo más. Si viniste en esta tarde cargado o cargada con algo que el Señor te ha revelado, en esta tarde te ha dicho, esto es lo que tienes que sacar. Estamos en el lugar correcto, en el momento oportuno, para empezar el proceso por el cual el Señor va a sacar eso de tu vida y de la mía. Si el Señor te ha revelado tu corazón y ha traído a tu mente algo que no está bien para Él, llámalo como quieras llamarlo, solamente tú y el Señor lo sabéis. Yo te invito en el nombre de Jesús a que te puedas poner en pie para poder decirle y hacer esa primera acción. Señor, entiendo lo que tú me estás pidiendo y quiero empezar. Hemos dicho que no es algo que yo pueda hacer sin más, pero tengo que empezar por hacerlo yo. El Señor me va a ayudar. El Señor quiere purificarte. El Señor quiere que tu vida empiece a producir el fruto que Él ha determinado que produzcas. Él quiere que crezcas, pero las malas hierbas no permiten que crezcas. Deshazte de esas malas hierbas y verás el resultado. ¿Hay alguien más en esta tarde? Oh, Señor Santo. Y ahora ahí donde tú estás, puesto en pie, levanta tus manos y le dices al Señor, Señor, te entrego esto. Tú sabes. En tu oración personal con Él, en tu intimidad con Él, simplemente háblale y dile, Señor, te entrego esto que tú me estás pidiendo. Límpiame de esto, purifícame, córtalo de mi vida, límpiame, sáname, transfórmame, renuévame, porque tú eres mi Dios y yo soy tu hijo, porque tú me has amado. Gracias, Señor. Pues nadie más me ha amado tanto como soy.
hoy empieza un camino nuevo. Más bien, algunos comenzarán un camino nuevo respecto a eso que han presentado delante del Señor. Otros están en un proceso con otras cosas. Déjame decirte que el día en que el Señor venga, realmente podremos ser transformados completamente. Y el pecado que hay en nuestra vida finalmente se irá. Y dejaremos de pecar. Y dejaremos de hacer aquello que no queremos hacer, pero que hacemos. Y viviremos unidos a Él para siempre. En una comunión en donde el amor será el principal elemento. Oh Señor, gracias Padre, porque te revelas a nuestras vidas. Gracias por lo que tú nos has hablado hoy. Señor, que realmente podamos estar preparados y dispuestos. Y que nuestras vidas empiecen a producir ese olor a Cristo que tú anhelas y deseas que produzcan. Señor, ayúdanos a parecernos más a Él. Señor, sabemos que un día seremos parecidos a Él físicamente. Por lo menos nuestro cuerpo será como el suyo. Pero queremos empezar a parecernos hoy a Él. Un hombre íntegro, una persona íntegra, honesta, responsable, amorosa. Una persona sin igual. A Él nos queremos parecer, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que tú vas a seguir haciendo en nosotros, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor, por favor. Amén.